días. Seguimos con nuestro recorrido de los evangelios. El plan es terminar hoy, en las dos conferencias, terminar los evangelios para poder entrar en el libro de los Hechos hoy en la tarde. No siempre salen bien mis planes, pero eso es el plan. ¿Ok? Entonces, estamos en punto número 4, el anuncio del reino. El anuncio del reino. Entonces hemos visto que el ministerio público de Jesús comienza con el anuncio, el ministerio de Juan el Bautista, luego con el bautismo de Jesucristo y con su tentación. Entonces después de la tentación de Jesucristo, Él sale y comienza su ministerio público en Galilea y vamos a ver varios detalles de ese ministerio público. El anuncio del reino, el ministerio público de Jesús abre con la proclamación de la venida del reino de Dios. Inciso A, la llegada del rey y el comienzo del reino. Eso es muy importante para los evangelios. Ellos enfatizan que el ministerio de Jesucristo, otra vez, todo el ministerio de Jesucristo enfocaba en la proclamación del reino de Dios. Desde el primer día he dicho que el tema de la Biblia es el reino de Dios. Llegamos a los evangelios y vemos igual que el tema del ministerio de Jesucristo es el reino de Dios. Desde su nacimiento hasta su muerte, resurrección y ascensión a la derecha del Padre, todo se centra en el reino de Dios. Podemos decir que el reino de Dios es la clave interpretativa para entender los evangelios. Y si no entendemos el reino de Dios y lo que Dios está haciendo por medio de su reino, no vamos a entender el ministerio de Jesús, sus enseñanzas, el significado de sus milagros, de los exorcismos. Todos esos detalles tienen que ver con el anuncio del establecimiento del reino de Dios. Entonces Mateo 4:17 si abre el ministerio público de Jesucristo. Desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué tienen que arrepentirse? ¿Qué tiene que ver el arrepentimiento con la venida del reino? ¿Por qué es tan importante eso? Bueno, es importante porque ellos, si no son parte del reino de Dios, ¿son parte de qué? Otro reino. O sea, ellos están en motín contra el reino de Dios, están en rebelión contra el rey. Entonces, cuando viene un rey para conquistar, solo hay una cosa que se puede hacer, es doblar las rodillas y someterse a su autoridad. Y eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un giro de 180 grados. Estoy yendo hacia esa dirección, siguiendo mis propios caminos, siguiendo los deseos de mi carne como ciudadano del reino de Satanás. Y en el arrepentimiento doy ese giro ¿para qué? Para seguir a un nuevo rey y un nuevo reino. Entonces la respuesta correcta a la venida del Mesías, el rey venidero, es arrepentirse de su rebelión. Él es el Señor. Y cada boca tiene que confesar que Jesús es el Señor. Cada rodilla tiene que doblarse. Eso es el arrepentimiento. Marcos 1, 14 y 15. Después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. ¿Y qué está predicando? El evangelio. Entonces, Jesús, ¿qué es el evangelio? El tiempo se ha cumplido, decía. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean el evangelio. El tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo. O sea, para los judíos no había otro tiempo. O sea, nosotros escuchamos esas palabras. El tiempo se ha cumplido. Y se nos ocurre la pregunta, ¿cuál tiempo? Para ellos no había ninguna duda. Hay un tiempo, el tiempo del cumplimiento de todas las esperanzas, todas las promesas, todas las profecías y expectativas del Antiguo Testamento. El reino de Dios ha venido y eso es el cumplimiento de las esperanzas y los sueños de todas las épocas de la historia humana. Desde Edén hemos estado esperando la llegada del tiempo. El establecimiento del reino de Dios, el cumplimiento de ese refrán, yo seré su Dios
Ellos serán mi pueblo y moraré entre ellos. Hemos estado esperando que el reino de la serpiente fuera destruido. Hemos esperado el rescate de nuestro exilio de Edén para poder de nuevo vivir en la presencia de Dios. Que por siglos Israel había esperado la venida del Mesías, del rey mesiánico, para establecer su reino. Entonces, cuando Jesús vino y anunció el reino de Dios se ha acercado, eso hubiera despertado memorias y sentimientos y emociones fuertes en los corazones de los israelitas. Lucas capítulo 4, 43 y 44. Pero él les dijo, también a todas las ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para eso yo he sido enviado. Si te preguntaras a Cristo, ¿por qué has venido, Jesucristo? Su respuesta es, he venido para anunciar el evangelio, las buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? No cualquier buenas nuevas, las buenas nuevas de la llegada del reino de Dios. Eso es el evangelio, y el evangelio que nosotros predicamos cuando vamos como misioneros anunciando el evangelio es el evangelio del reino de Dios. Estamos llamando a las personas a rendirse al señorío del rey, a someter sus vidas a él, a arrepentirse de su rebelión y creer en él, aceptar a él por fe, para que sean rescatados del exilio de Edén, para que sean rescatados de la esclavitud, para que ellos puedan participar en ese nuevo éxodo y en el reino de Dios. Y de hecho, inciso B, podemos ver en Lucas 4 que el anuncio del reino es el anuncio del nuevo éxodo. Y no son cosas distintas. Es importante cómo Lucas enfatiza eso. Acabamos de leer esta historia en Lucas. Jesús comienza su ministerio público en Nazaret y va a Nazaret porque es su propio pueblo. Y ahí en la sinagoga Él abre las escrituras a Isaías 61 y Él lee esas escrituras y Él dice, hoy mismo esas escrituras se están cumpliendo. Entonces vamos a leer este pasaje otra vez porque quiero que veamos exactamente lo que es que Jesús está proclamando en esa sinagoga. Lucas 4, 14 al 21, por favor, hermano. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región, y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Okay. ¿Qué es lo que se ha cumplido hoy, en ese día de Jesucristo? ¿Qué es la proclamación? Bueno, es la proclamación del año favorable del Señor, un año de libertad para los cautivos. Entonces tenemos que entender esa profecía en su contexto teológico y bíblico. Número uno, el contexto de esa proclamación, de ese anuncio. ¿Qué es el año favorable del Señor? El año favorable del Señor es el año de jubileo. Un año específico y muy importante en la nación de Israel, el año de jubileo. Puedes leer en Levítico 25 para entender más acerca de ese año, pero en el calendario de la nación de Israel, cada 7 años hubo un año de reposo para sus campos. Dios les dijo, cada 7 años no van a sembrar, no van a cosechar, van a dejar que sus campos, su tierra repose. Y luego dice en Levítico 25 que después de cada 7 ciclos de 7 años, habrá cada 50 años un año de jubileo.
Era un año de celebración, era un año de redención, porque en ese año todas las deudas fueron canceladas y todos los esclavos fueron liberados. Entonces es un año especial porque es la celebración del rescate del pueblo de Dios, una celebración de liberación y la cancelación de las deudas. Y ese año, hermanos, tenía un significado tipológico para el pueblo de Israel. El año de jubileo apuntada a un año de jubileo escatológico, un tiempo futuro en los últimos días cuando Jehová rescataría a su pueblo de su esclavitud de exilio. Entonces, cuando Isaías habla del siervo de Jehová ungido con el Espíritu Santo que proclama el año favorable del Señor, está proclamando ¿qué? La venida del año de jubileo, ese año de rescate de los esclavos, libertad para los esclavos, la cancelación de las deudas, un año de redención. Entonces, Isaías 61, versículos 1 y 2 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Otra vez, en el contexto de Isaías 61, si lees todo el contexto alrededor, el contexto es, serán exiliados, pero un día Dios les va a rescatar de ese exilio. Eso es el contexto de Isaías. Y en ese contexto se dice que el siervo del Señor, ungido con el Espíritu Santo, va a traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón y proclamar libertad ¿a quién? A los cautivos, liberación a los prisioneros, los exiliados, los que están súbditos a los poderes foráneos, para proclamar el año favorable del Señor. Otro anuncio, otra proclamación de esa libertad futuro en el año de jubileo se encuentra en Isaías 49, 8 al 12. Y quiero que noten otra vez palabras de libertad, cautiverio, saliendo de su cautividad. ¿Okay? ¿Puede leer, hermano, 49, 8 al 12? Así dice el Señor: en el momento propicio te respondí y en el día de salvación te ayudé. Ahora te guardaré y haré de ti un pacto para el pueblo, para que restaures el país y repartas las heredades asoladas, para que digas a los cautivos, salgan, y a los que viven en tinieblas, están en libertad. Junto a los caminos pastarán, y en todo cerro árido hallarán pastos. No tendrán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni el calor, porque los guiará quien les tiene compasión, y los conducirá junto a manantiales de agua. Convertiré en caminos todas mis montañas, y construiré mis calzadas. Miren, ellos vendrán de muy lejos, unos desde el norte, otros desde el oeste, y aún otros desde la región de Asuán. Que cuando lees los últimos capítulos, la segunda mitad del libro de Isaías, te vas a encontrar con palabras como caminos y calzadas. En algunos contextos eso habla de los caminos que se han preparado para la venida del Señor. O sea, Él va a volver a Sión. Pero en muchos contextos esos caminos, esas calzadas se refieren a los caminos que se van a preparar, que Dios va a preparar para traer a su pueblo de las naciones. Y aquí está hablando de eso. Esos caminos preparados por Dios, y Dios proclama a los cautivos: salgan, están en libertad. Entonces Jesús dice: yo soy el cumplimiento del año de jubileo. Yo vengo, hoy en día ha comenzado ese nuevo éxodo. Entonces el significado del anuncio, varias cosas. Jesús es el siervo de Jehová. El significado del anuncio: Jesús es el siervo de Jehová ungido por el Espíritu Santo. Cuando Él se puso de pie allí en la sinagoga, leyó este pasaje y proclamó: hoy se ha cumplido. Él está lleno del Espíritu Santo, fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo, lleno del Espíritu Santo, proclamando las buenas nuevas como Isaías había profetizado. Él viene proclamando las buenas nuevas o el evangelio. ¿Buenas nuevas de qué? Bueno, de libertad para los cautivos. Ha venido para rescatar su pueblo del exilio, para anunciar el comienzo del éxodo escatológico, el verdadero año de jubileo. Es el día de salvación en 49:8.
y buenas nuevas de la llegada del reino de Dios. ¿Okay? Entonces así abre el ministerio público de Jesucristo, anunciando dos cosas: la llegada del reino por medio de un éxodo, un rescate de su pueblo. Va a recoger a su pueblo para establecer su reino. ¿Okay? El siguiente evento en los evangelios es el llamado de los discípulos. También, como todo, el llamado de los discípulos tiene que entenderse en el contexto del reino de Dios. En cualquier momento en los evangelios, cuando estás leyendo los evangelios, si te olvides del reino de Dios, no vas a entender el pasaje. Entonces, ¿cómo podemos entender el llamado de los discípulos a la luz de la proclamación del reino de Dios? ¿Okay? Es una parte importante en los 4 evangelios. El ministerio de Jesús empieza con ese trabajo de llamar a los discípulos. Ahora, en los evangelios podemos ver que el llamado de los discípulos ocurre en tres fases. ¿Okay? La primera fase es en el libro de Juan, el evangelio de Juan, capítulo 1, después del prólogo, cuando los discípulos de Juan conocen a Jesús. Eso es su primer encuentro con Jesucristo. Entonces Juan 1, 35 al 37 dice: al día siguiente Juan estaba otra vez con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: allí está el Cordero de Dios. Y los discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos acerca de los discípulos de Jesucristo? No eran cualquier hombres, eran hombres que eran discípulos de Juan el Bautista. ¿Qué implica eso? Que ellos eran parte de ese remanente fiel en Israel que estaban esperando la venida de Jesucristo. ¿Por qué seguían a Juan el Bautista? Porque Juan, ¿qué? Proclamó la venida del reino de Dios y del Mesías. Su interés no era Juan el Bautista, era la persona que Juan el Bautista anunciaba. Entonces, el momento en que Juan el Bautista diga: mira, aquí está el Mesías, ellos le siguen a Jesucristo. Y ahí conocieron a Jesucristo. Hay una segunda fase en punto 2. Jesús llama a los primeros discípulos a seguirlo de tiempo completo. Esa historia también tenemos en los 3 evangelios sinópticos, cuando Pedro y Andrés y Jacobo y Juan vienen y siguen a Jesucristo. Jesús pasa ahí por el mar de Galilea, se encuentra con ellos y ¿qué les dice? Síganme, ¿verdad? ¿Puede leer, hermano, Marcos 1, 16 al 20? Mientras caminaban junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: vengan conmigo, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Entonces, cuando los primeros discípulos conocieron a Jesús por medio de Juan el Bautista, parece que en ese momento no empezaron a seguirlo de tiempo completo. Pero en este segundo evento, los primeros discípulos ya de tiempo completo siguen a Jesús. Y hay un tercer momento cuando Jesús designe a los 12 apóstoles. Eso probablemente pasó en el segundo año del ministerio de Jesucristo. Después de varios meses de enseñar y proclamar el reino, Él recoge a los 12 y los nombra como apóstoles. Marcos 3, 13 al 19, por favor. Después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó, pues, a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Okay. ¿Qué es el significado de su llamado de los 12 discípulos, los 12 apóstoles? Número 1, por medio de esta acción,
esa actividad, Jesús está formando el nuevo Israel, la comunidad del remanente fiel de Israel. Okay. El pueblo de Dios se forma alrededor de la persona de Jesucristo. La nación de Israel se había formado por 12 hijos de Jacob, de Israel. Jesús constituye al nuevo Israel con 12 hombres. Y creo que aquí podemos ver un simbolismo. Jesús sube a una montaña. ¿Por qué sube a una montaña? Bueno, Israel fue formado ¿dónde? En una montaña. Y él nombra ¿a qué? A 12 apóstoles. ¿Por qué nombra 12? Una vez un hermano, un cristiano en los Estados Unidos que era parte del ejército, ahí me dijo, oye Aarón, ¿sabes por qué escogió a Jesús 12 hombres? Yo dije, ¿por qué? Y dijo, porque aquí en el ejército nos hemos dado cuenta que el número 12 es el número ideal para que un hombre pueda guiarlos. Yo dije, ¿no crees que hay un significado quizá más teológico? O sea, él escoge 12 porque ¿para qué ha venido? Ha venido para reconstituir a esta nación, el pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios está en exilio, el pueblo de Dios está en rebelión contra el rey. Cuando el rey viene, tiene que formar, ¿qué? A su pueblo para formar y establecer su reino. Entonces comienza con 12 hombres, porque esos 12 hombres forman el nuevo Israel constituido. Okay. Jesús se ha demostrado fiel a Dios. Él ha sido ungido por Dios y se ha declarado el Hijo de Dios. Él es el verdadero israelita, es el Hijo ejemplar de Dios. Y Él forma alrededor de sí mismo a una nueva comunidad del pueblo de Dios. Es un pueblo de Dios, es un pueblo de hijos centrados en el verdadero Hijo de Dios. Eso que vemos en Juan capítulo 1. Cuando Juan dice, a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Pero, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Okay. El primogénito de Dios, el Hijo de Dios, Israel, no lo recibieron. Pero los que sí lo recibieron, les da la autoridad y la habilidad de ser hechos la nueva comunidad de hijos de Dios, centrado en ¿qué? El verdadero Hijo de Dios fiel que es Jesucristo. Entonces Jesús ha venido para recoger el pueblo de Dios y formarlo como el verdadero reino de Dios. ¿Quiénes son los participantes? Bueno, aquellas personas que han experimentado el nuevo éxodo, el rescate por el siervo ungido de Dios. Número 2. La comunidad mesiánica se caracteriza por el arrepentimiento y por obediencia y sumisión completa al rey. Eso que vemos cuando Jesús se acerca a los discípulos y les dice, síganme, ¿cómo responden? Bueno, Marcos 1:20, por ejemplo. Al instante los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Entonces, ¿quiénes forman parte de esta nueva comunidad de Israel verdadero? Los que han sometido al señorío del rey. Han abandonado todo para seguir a Él. Y ese tema sigue a través de los evangelios. En un momento en Lucas capítulo 14, Jesús está hablando a las multitudes. Las multitudes le están siguiendo con mucho interés. ¿Quién es esta persona? Queremos ser discípulos de Él. Y Él gira a ellos y Él dice, si ustedes no abandonan todas sus pertenencias, si no aborrecen a su familia, si no toman tu propia cruz para seguirme, no pueden ser mis discípulos. Es el prerequisito para ser un participante en el reino del rey, es someterse completamente a la autoridad del rey por medio de arrepentimiento y obediencia completa. Podemos ver una expresión de ese arrepentimiento en Lucas 5. Lucas 5 nos da una historia más amplia del llamado de los discípulos ahí a la orilla del mar de Galilea. Jesús hace ahí un milagro y al ver el milagro, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo que apártete de mí, Señor, pues soy hombre pecador.
Y después de traer los barcos a la tierra, dejaron todo y siguieron a Jesús. Eso es el corazón de una persona dispuesto y listo para seguir al Rey. Un corazón arrepentido, un corazón sumiso a su autoridad. Además, Jesús llama a los discípulos para que participen en su ministerio. Los discípulos participarán en el ministerio del Rey. Cuando Jesús los llama, dice, vengan conmigo y yo haré que ustedes sean, ¿qué? Pescadores de hombres. ¿A qué les está llamando? ¿Por qué escoge Jesús esa metáfora de pescadores? Bueno, en un sentido, porque ellos son ¿qué? Pescadores. Entonces, ustedes van a ser pescadores conmigo. Pero hermanos, yo creo que hay un trasfondo bíblico para esa expresión. Jesús no está inventando esa idea. De hecho, la idea, yo creo, viene del libro de Jeremías. Lo que creo es que cuando Jesús dice, haré que ustedes sean pescadores de hombres, está hablando de ese trabajo de recoger al pueblo de Dios en el nuevo Éxodo. Y ustedes dicen, por supuesto crees eso, Aarón, ves todo como un nuevo Éxodo. Bueno, vamos a ver el libro de Jeremías, capítulo 16. En Jeremías 16, el profeta está hablando del futuro Éxodo en el cual Dios hará a su pueblo volver a la tierra. Jeremías 16, 14 dice, por tanto, vienen días, declara el Señor. Se está hablando de los días postreros. Okay, síguelo bien aquí. Cuando ya no se dirá, en ese momento ya no se va a decir, vive el Señor que sacó a los israelitas de la tierra de Egipto. ¿De qué está hablando? Del Éxodo, ¿verdad? Entonces, Jeremías está diciendo, habrá un momento en el futuro cuando no van a mirar hacia atrás y decir, bendito sea el Dios que nos rescató en el primer Éxodo. ¿Por qué no van a reconocer el primer Éxodo? Bueno, él sigue. Sino, ¿qué es lo que van a decir? Vive el Señor que hizo subir a los israelitas de la tierra del norte y de todos los países a donde les había desterrado, porque Él los hará volver a la tierra, el cual di a sus padres. Está proclamando un nuevo Éxodo. Y dice, en un momento en el futuro, van a ver el pueblo de Dios hacia atrás y van a decir, vive el Señor que nos rescató de entre todas las naciones en ese Éxodo escatológico. Ahora, ¿qué es lo que Dios va a hacer para recoger a su pueblo de las naciones? Versículo 16. Enviaré a muchos pescadores, declara el Señor, y los pescarán. Y después enviaré a muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por toda colina y por las heriduras de las peñas. Entonces, para hacer ese nuevo Éxodo, para recoger al pueblo de Dios de las naciones, ¿qué va a hacer? Va a enviar a personas que van a ir a las montañas y a las naciones. ¿Y qué van a hacer? Van a participar en esa obra de recoger el pueblo de Dios. Y Él los llama pescadores y cazadores. ¿Qué son los pescadores y los cazadores? Son miembros de la comunidad de fe, el pueblo de Dios, que participan en la obra del Mesías de recoger a un pueblo de las naciones. Hermanos, cuando yo vamos a las montañas y vamos a las naciones y predicamos el Evangelio, estamos siendo los pescadores y cazadores de Jeremías. Estamos participando en el nuevo Éxodo, en esa obra de recoger el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es el nuevo Éxodo? Es la obra del Mesías de rescatar a las personas del reino de las tinieblas y hacerlas participantes y ciudadanos de su reino. Y nosotros, los discípulos y nosotros participamos con eso. Somos pescadores de hombres. ¿Ok? Entonces los discípulos van a participar en esa obra de Dios de recoger a su pueblo. El libro de Mateo, vamos a ver en un momento, termina con la gran comisión. Y la gran comisión tiene que ver con eso. Jesús está enviando a sus discípulos a las naciones para proclamar el año de jubileo, el rescate de esclavos y el establecimiento del reino de Dios. Okay, número 6, el poder del reino de Dios. El poder del reino de Dios, los exorcismos y los milagros. Hay una parte, como ustedes saben,
sumamente importante para la formación del reino de Dios son los exorcismos y los milagros. Que cuando leemos los evangelios y la historia del ministerio público de Jesucristo, una de las partes principales es esos actos, esos milagros de sanar a las enfermedades y de echar fuera a los demonios. ¿Okay? Entonces, nuestra pregunta debe ser, ¿qué tiene que ver los exorcismos y los milagros con la llegada del reino de Dios? O sea, si el reino de Dios, como he dicho, es la clave interpretativa para entender los evangelios, el reino de Dios debe poder ayudarnos a entender el significado de los milagros y de los exorcismos. ¿Okay? Y otra vez vamos a ver la conexión, yo creo muy claramente. Inciso A, el reino de Dios, o sea, el rey ha llegado, el Mesías ha llegado para establecer su reino. ¿Cómo viene el reino de Dios? El reino de Dios viene como un ataque frontal contra el reino de Satanás. Okay. Cuando el rey viene, no llega a un ambiente, una nación o a un lugar neutral. Okay. Está llegando al territorio de ¿quién? De un enemigo. Entonces, cuando el reino de Dios viene para atacar y destruir al otro reino. Entonces, podemos ver eso claramente en Mateo 12, 22 al 29. ¿Lo puede leer, hermano? Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Okay. Entonces Jesús hace este milagro, echa fuera un demonio e inmediatamente, ¿qué es lo que viene a la mente de las personas? El reino de Dios. ¿Qué es su pregunta? ¿Será este? Y no dice, ¿será este el Mesías? ¿O será este un profeta? ¿Qué dice? ¿Será este el hijo de David? ¿Por qué es que ellos ven a un exorcismo y concluyen, esto es un rey davídico? Porque ellos entienden que el exorcismo en el contexto del reino de Dios. Y luego vemos la explicación de Jesús. Él dice, todo reino dividido contra sí. O sea, si es hecho fuera demonios por el poder del Espíritu Santo, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, no se pueden entender los exorcismos fuera del contexto del reino de Dios. Entonces, algunas conclusiones teológicas, interpretaciones teológicas aquí. Número 1, podemos ver en este pasaje que Satanás tiene un reino. Él es un rey. ¿Okay? Él es un rey. Jesús describe a un reino gobernado por Satanás que él está atacando. Y vemos esto en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Efesios 2:2 lo llama el príncipe de la potestad del aire. Juan 12:31 lo llama el príncipe o el gobernante de este mundo. Segundo de Corintios 4:4 lo llama el Dios de este siglo. Y no del siglo venidero, el Dios de este siglo. Okay. Primera de Juan 5:19. Eso quizás es el más impresionante. El mundo entero está bajo el poder del maligno. O sea, aquí tenemos un reino en esta tierra. Y por eso Satanás le dice a Jesús en Mateo 4:29, todo de eso te daré si te postras y me adoras. O sea, Satanás sí es un rey y sí tiene un reino. Ahora, en su contexto bíblico, eso es importante. Lo hemos visto varias veces. Cuando Adán y Eva, los gobernantes mediadores de Dios, rey y reina mediador de Dios,
se sometieron a la palabra de la serpiente, ¿qué hicieron? Entregaron a la serpiente las llaves del reino. En ese momento se estableció el reino del príncipe de la potestad del aire aquí en la tierra. Le dio el reino a la serpiente y él desde entonces ha reinado aquí en este mundo, desde Edén. Por eso necesitamos un éxodo, un rescate del reino del diablo. Entonces, número 2, Jesús indica que la actividad de los demonios es obra del reino de Satanás. Cuando alguien es afligido por un demonio, cuando alguien está endemoniado, ¿qué es su problema? Son cautivos al reino de las tinieblas. ¿Okay? Personas bajo el poder y el control del dominio de Satanás. Y entonces, número 3, los milagros y exorcismos de Jesús están avanzando el reino de Dios. ¿Por hacer qué? Por saquear el reino, o sea, la casa de Satanás. No puede entrar, Jesús dice, a la casa de un hombre fuerte y saquear su casa sin qué, sin atar al dueño de la casa. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús cuando entra en este mundo? Está entrando en la casa de un hombre fuerte para saquear ¿qué? Su reino. Pero primero tiene que atar a el dueño, el rey de ese reino. Entonces, en los exorcismos son actos de Jesús de conquistar a la serpiente, conquistar a Satanás, de avanzar a su reino. Y es impresionante que, aunque los judíos no reconocieron a Jesús como el rey, los demonios sí lo reconocieron. Un ejemplo de eso se encuentra en Marcos, capítulo 1, versículos 23 al 24. Dice, en ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con, y nota que dice, un espíritu inmundo, singular, ¿ok? Está ahí un hombre con un espíritu inmundo singular, el cual comenzó a gritar. Entonces ese espíritu por medio de ese hombre grita, ¿qué tienes que ver con nosotros? ¿Qué? Plural. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Plural, Jesús de Nazaret. ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres. ¿Quién tú eres? El Santo de Dios. Entonces ese demonio, enfrentando al rey, dice, ¿por qué has venido aquí? ¿Para destruirnos a nosotros? ¿A quiénes son nosotros? O sea, el mundo de los demonios. Él reconoce que ese evento en esa sinagoga es parte de algo más amplio y más grande, el ataque frontal de Dios y de su rey contra el reino de las tinieblas. Mateo 8:29, y gritaron, ¿qué hay entre tú y nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? ¿Cuál es el tiempo? Es el juicio final. O sea, Él ha venido y los va a destruir completamente. Y ellos dicen, ¿por qué nos estás atormentando aquí antes de ese tiempo futuro? Y Primera de Juan 3:8, para eso apareció el Hijo de Dios, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Entonces la destrucción del reino de Satanás tiene un ya y un todavía no. Con los exorcismos, con el nuevo éxodo, el rescate de personas del reino de las tinieblas por medio de la predicación del evangelio, el reino del Mesías se está estableciendo y el reino de Satanás está siendo destruido. Pero todavía no, porque un día regresará el Mesías y vamos a ver en Apocalipsis mañana que Él va a destruir completamente a la serpiente y a todos sus siervos. Número 4, entonces los exorcismos demuestran la presencia poderosa del reino de Dios, el ya del reino. Con la venida del rey, el reino de Dios está penetrando y está saqueando el reino de Satanás. Y lo que está haciendo es para rescatar a las personas de ese reino en un nuevo éxodo. Otra vez el pasaje que ya hemos visto muchas veces. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar que libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor, el año de libertad para las personas esclavizadas al reino de las tinieblas. Okay, entonces,
parte del significado de los milagros y exorcismos es que es un ataque frontal contra el reino de Satanás. Además, por medio de los milagros, el reino de Dios está trayendo una nueva creación. ¿Okay? Por los milagros, el rey está trayendo una nueva creación. Para entender eso, vamos a leer Mateo 11, 2 al 5. En Mateo 11, 2 al 5, Juan el Bautista se encuentra en la cárcel. Y él está en la cárcel y empieza a tener dudas acerca de la identidad de Jesucristo. Él tiene dudas porque, como todos los judíos de su día, él esperaba que el reino de Dios vendría con la destrucción ¿de qué? De los poderes políticos de Roma. Entonces, no salió como él esperaba y él se encuentra en la cárcel y luego se pregunta, a lo mejor me equivoqué. Entonces, envía mensajeros a Jesucristo para preguntarle, ¿eres tú el Mesías? O sea, ¿ya ha llegado el reino de Dios? ¿O puede ser que todavía esperamos a otro? ¿Puede leer, hermano, esos versículos? Al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Jesús les respondió, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio, las buenas nuevas. Okay, entonces la pregunta es, ¿ha venido el reino? ¿Eres tú el rey mesiánico? Y es curioso la respuesta de Jesús. En vez de decir, sí, el reino de Dios ha llegado, ¿qué es lo que dice? No, cuéntale a Juan lo que está pasando. Luego cita dos pasajes del Antiguo Testamento. Y otra vez, tenemos que entender ese nexo, esa matriz de expectativas conectadas con la venida del rey mesiánico. En los profetas como Isaías, las promesas del rescate del exilio y del establecimiento del reino de Dios incluían las expectativas de milagros que quitan algo muy específico. ¿Qué es lo que pasa cuando ocurre un milagro y alguien es sanado de una enfermedad? ¿Qué se está quitando? La maldición. O sea, sanar a alguien de una enfermedad que es el resultado del pecado y de la maldición es un acto de rescatarlos de los efectos de la maldición. Cuando se introdujo el pecado en el mundo, ¿qué más se introdujo? ¿Okay? La maldición. ¿Qué vino con la maldición? Enfermedades, ¿okay? Problemas, demonios. ¿Okay? Entonces, si Dios va a rescatar al pueblo de Dios para establecer su reino, tendrá que quitar ¿qué? El pecado y la maldición. Entonces, cuando los profetas como Isaías hablaron del nuevo éxodo y del establecimiento del reino de Dios por medio del Mesías, sus expectativas, las expectativas de los profetas incluyeron la expectativa de que el Mesías sanaría a los enfermos y que quitaría la maldición. Lo puedo resumir así. La primera creación fue destruida por una maldición. Entonces la obra de la simiente de la mujer incluirá una nueva creación porque la primera creación fue maldecida. Entonces en este contexto podemos leer los dos pasajes que Jesús cita. Los dos pasajes que él cita para responder a la pregunta, ¿está aquí el reino? ¿Eres tú el Mesías o esperamos otro? Primero Jesús cita Isaías 61, 1 y 2. Otra vez, no sé cuántas veces lo hemos leído. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor ¿para qué? Para traer buenas nuevas. Entonces Jesús dice a los discípulos de Juan el Bautista, dile, las buenas noticias se están proclamando. Ya es una realidad. Buenas noticias, buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón y proclamar libertad a los cautivos y liberación para los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Esas son las buenas noticias. El otro pasaje más amplio que él cita viene en Isaías 35. Isaías 35, 3 al 7. Quiero que escuchen bien para entender el contexto en el cual tenemos esa profecía.
Dios está hablando por medio de Isaías y dice, fortalezcan a las manos débiles y afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón tímido, esfuércense, no teman. ¿Okay? ¿Por qué deben fortalecer sus manos? ¿Por qué no deben temer? Pues su Dios viene con venganza. Esa expectativa de la venida del Señor. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará. Entonces es una profecía que es parte de la expectativa de la venida de Yahvé para rescatar a su pueblo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando Yahvé viene para rescatar a su pueblo? Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará en júbilo. Porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. ¿De qué está describiendo? O sea, una nueva creación. Dios está quitando la maldición. ¿Para qué? Para que los cojos puedan caminar, para que los ciegos puedan ver, para que agua brote en lugares desiertos. La tierra abrasada se convertirá en laguna y el secadal en manantiales de agua. En la guardia de chacales, su lugar de descanso. Está describiendo, perdón, no leo bien las palabras que no reconozco. Está describiendo la renovación de la tierra y vimos eso en el libro de Isaías. Parte de la expectativa del Mesías venidero es que Él va a renovar y transformar y hacer una nueva creación. Y hermanos, la curación, la sanación de los cojos, los ciegos, los mudos, es parte de esa nueva creación. Cuando alguien se sane de una enfermedad, está experimentando el poder del Creador para hacer de nuevo su cuerpo, restaurar su cuerpo de la maldición de la caída. Y si seguimos leyendo en versículos 8 al 10 de Isaías 35, podemos ver que se conecta esa nueva creación con el nuevo Éxodo. Versículo 8, allí habrá una ¿qué? Una calzada, un camino, se llamará el camino de santidad. ¿Qué va a pasar con este camino? Dios va a recoger por medio de este camino de todas las naciones a su pueblo para establecer su reino. El punto aquí, hermanos, es que desde la perspectiva del Antiguo Testamento y los profetas, la venida del reino de Dios incluiría la obra del Mesías de quitar la maldición y hacer una nueva creación. En ese contexto podemos entender los milagros y los exorcismos. Esas son realmente buenas nuevas. El reino de Dios sí ha llegado. Ok, vamos a tomar nuestro receso y regresamos más o menos en una media hora para seguir con la clase.